Con la Sagrada en cuanto es palabra de hombre y en cuanto es palabra de Dios. En tercer lugar, vamos a ver los lugares de encuentro con Jesucristo. El documento de Aparecida ya menciona varios, ¿no? Y finalmente vamos a tomar nuestro tema, que es naturaleza y dimensiones de la animación bíblica de la pastoral. ABP es animación bíblica de la pastoral. Lo anterior creo que es imprescindible para poder llegar al cuarto momento. Nos va a servir la exhortación apostólica Verbum Domini del año 2010 del Papa Benedicto XVI. Nos va a servir también el documento sobre orientaciones de la animación bíblica de la pastoral para América Latina y el Caribe del CELAM del año 2016. Y nos va a servir las orientaciones de la animación bíblica de la pastoral de la Conferencia Episcopal de Chile, concretamente de la Comisión Nacional de Animación Bíblica de la Pastoral del año 2017. Estos tres documentos, que los pueden encontrar en las páginas o de modo virtual, nos van a servir para poder hablar, profundizar, conversar el tema de la animación bíblica de la pastoral. Partimos por el primer momento, un breve recorrido histórico. En el año 1545 al 1563 se celebró el Concilio de Trento como respuesta a la Reforma Protestante. Lutero, un monje agustino, realizó una serie de indicaciones en relación de cómo estaba la Iglesia Católica, cómo él veía la Iglesia Católica y qué era lo importante y fundamental para reformar. El Concilio de Trento, entonces, como respuesta a esta reforma protestante, enfatizó cuatro cosas. Enfatizó el catecismo, hay un catecismo de Trento, enfatizó la predicación de la doctrina, pidió una ética, una moral y las devociones. Junto a esto había una falta grande de traducciones de la Sagrada Escritura, por lo tanto la difusión era muy sencilla, muy pobre. También la Sagrada Escritura para la gente de aquel tiempo presentaba problemas inherentes, también para nosotros, ¿no? Muchas páginas oscuras y páginas difíciles de entender. Se prohibió leer algunos libros de la Sagrada Escritura en aquel tiempo. El Cantar de los Cantares, por ejemplo, no se podía leer, y algunos otros pasajes de la Biblia. También a esto se juntó el analfabetismo y la desconfianza en la capacidad de comprender adecuadamente la Sagrada Escritura. Todo esto desde el siglo XVI en adelante, ¿no?, creó una invernación de la Sagrada Escritura, muy diversa a los primeros siglos de la Iglesia, donde la Sagrada Escritura estaba puesta en la vida de la Iglesia. Pero en el siglo XVI en adelante vino una profunda invernación de la Sagrada Escritura. Tanto es así de que se propuso poco antes del concilio, unos cuantos años antes del concilio, pero no tantos, el apostolado bíblico. Y el apostolado bíblico consistió, en el contexto de la iglesia de cristiandad, de reaccionar al mundo protestante y luego al mundo evangélico, que vino después del mundo protestante, ¿no? Entonces, los católicos no conocían la Sagrada Escritura, no tenían acceso a la Sagrada Escritura. Sí sabían del catecismo, sabían de la doctrina, de la moral, de las devociones, pero no sabían de la Sagrada Escritura. Entonces, varios se preocuparon de difundir la Sagrada Escritura a bajo precio y procurar que cada familia la tenga. A este movimiento de antes del Concilio Vaticano II se llamó apostolado bíblico. Y, repito, fue más bien no una propuesta evangelizadora, sino más bien una reacción al mundo protestante y evangélico. Tan es así que siempre que veíamos en la calle alguna persona con una Biblia, seguro que era evangélico, jamás era católico. Los católicos no teníamos esa devoción por la Sagrada Escritura como la que tenía el pueblo evangélico. Del apostolado bíblico pasamos a la pastoral bíblica. Esto fue después del Vaticano II.
porque la Constitución Dei Verbum del año 65 del Concilio Vaticano II abrió perspectivas muy hermosas en relación con la Sagrada Escritura y con la pastoral. Se comenzó a darle una importancia grande a la palabra de Dios en la pastoral. Y en las pastorales se entendía que la Sagrada Escritura era transversal. Se pedía que todas las pastorales tuvieran Sagrada Escritura, tuvieran acceso a la Sagrada Escritura, se nutrieran de la Sagrada Escritura. Pero con el tiempo hubo una dificultad. La Sagrada Escritura se transformó en objeto de las pastorales y de la gente, de cada una de las pastorales del pueblo cristiano y de la gente, de los cristianos, ¿no? Dentro de una pastoral de conjunto, ¿no? La Sagrada Escritura se transformó en un objeto de las pastorales. Cada pastoral tenía que ir a la Sagrada Escritura, nutrir su trabajo pastoral con la Sagrada Escritura, pero la Sagrada Escritura dependía absolutamente de la pastoral que se tratara. Entonces, unas pastorales le daban más importancia a la Sagrada Escritura, otras le daban una importancia mediana a la Sagrada Escritura y otras prácticamente no tomaban la Sagrada Escritura. Esto dentro de una propuesta que se llamó pastoral de conjunto. Entonces, la invernación de la Sagrada Escritura que comenzó en el siglo XVI terminó con el apostolado bíblico, de poco antes del concilio. Luego pasamos a la pastoral bíblica y actualmente hablamos de la animación bíblica de la pastoral. Siguió creciendo la conciencia de que la Sagrada Escritura es fundamental para la evangelización en la iglesia, porque la palabra que la Sagrada Escritura contiene no es otro que Jesucristo. Jesucristo es la palabra que la Sagrada Escritura contiene y consigna. Y es palabra inspirada por Dios, palabra humana inspirada por Dios. Por eso nos ofrece en verdad a Jesús y su salvación, la verdad salvífica. La palabra de Dios dentro de la animación bíblica ya no es un objeto de la pastoral, es un sujeto, animador de toda pastoral, porque no se puede pensar una relación intensa con Dios sin la Sagrada Escritura. A lo mismo no se puede pensar una relación intensa con Dios sin los sacramentos, sin la Eucaristía. En la Sagrada Escritura encontramos a Cristo. Y el encuentro con Cristo es encontrar al Padre y al reino. Es decir, la identidad de discípulo depende también depende de nuestra capacidad de encontrar a Cristo en la Sagrada Escritura. Así como lo encontramos en los sacramentos, así también tenemos que encontrarlo en la Sagrada Escritura. La palabra de Dios, por tanto, consignada en la Sagrada Escritura, es fuente de salvación y evangelización, ¿no? Ya no es transversal, ya la Sagrada Escritura no se entiende como transversal. En una pastoral de conjunto se entendía la Sagrada Escritura como transversal. Las pastorales tienen que acudir a la Sagrada Escritura. No, en una pastoral orgánica como la que hoy planteamos y de la que hoy hablamos, en una pastoral orgánica, la Sagrada Escritura está en el tronco. Es savia que alimenta la vida cristiana y el discipulado. Entonces, este breve recorrido tiene 4 momentos, ¿no? Parto del siglo XVI en adelante, un periodo fuerte, intenso, en donde se olvidó la Sagrada Escritura. Quedó al margen de la vida cristiana la Sagrada Escritura. Se recupera la Sagrada Escritura con el apostolado bíblico y de un modo creciente, ¿no? A través de la pastoral bíblica y la animación bíblica de la pastoral, de un modo creciente, la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura se va poniendo en el centro de la historia de la Iglesia, de su evangelización, de nuestra identidad de discípulo. Vamos a hacer una relación entre palabra de Dios y palabra del hombre, palabra humana. En la Sagrada Escritura se contiene la palabra de Dios
Dei Verbum nos dice que la Sagrada Escritura contiene la palabra de Dios en lenguaje humano, en lenguaje humano. Entonces, vamos primero a dibujar, a acercarnos al lenguaje humano para poder entender la palabra de Dios. El ser humano es un ser de relaciones, creo que esto es lo fundamental, es lo que nos define como personas. Nosotros como personas somos seres de relaciones. Esta intimidad que podemos lograr con otras personas no la tienen otras criaturas, animales, qué sé yo, no tienen este tipo de relación que nosotros en cuanto personas tenemos. Creo que esto es lo que nos identifica desde la creación de Dios. Todos nosotros, todo lo humano es relacional, todo lo humano es dialogal, ¿no? Nuestras maneras de mirar, nuestra gestualidad, mm, lo que decimos y cómo lo decimos, lo que regalamos, lo que recibimos, absolutamente todo es relacional. Estamos hechos para el diálogo. Si estamos hechos para el diálogo, estamos hechos para la comunión. Y esto es lo que nos define. Diálogo viene de una palabra griega, de un sustantivo griego, diálogos. Dia es una preposición en griego que significa a través de, y logos significa palabra, ¿no? Diálogo es te entregas a través de la palabra, te donas mediante la palabra, te haces presente al otro mediante la palabra, ¿no? Nosotros, seres humanos, somos seres relacionales. Por lo tanto, uno de los medios fundamentales, vitales que tenemos para construir y también para estropear la relación humana es la palabra. Ya se trate de la palabra oral o la palabra escrita. Veamos el dinamismo de la palabra. La palabra hace lo siguiente. Gracias a mi inteligencia, a mi conciencia, puedo ingresar a mi mundo interior. Puedo captar pensamientos, sentimientos y puedo aprehenderlos, ¿no? Aprenderlos. Es un verbo que tiene la H intermedia, que significa tomar mi ser interior, apresar mi ser interior. La palabra me permite ordenar mi mundo interior, me permite ponerle nombre a mis pensamientos, a mis sentimientos, me permite ubicar el lugar preciso en relación con sentimientos, desilusiones, esperanzas, con todo mi mundo interior. Gracias a la palabra puedo realizar un viaje de mi interior a mi exterior. La palabra aprehendió mi mundo interior. El viaje ahora es al revés, es de regreso hacia mi mundo exterior. Y aquello que me pasa, lo propongo. Propongo es poner delante, lo pongo delante de mi esposa, de mi esposo, de mi amigo, de mi amiga, lo pongo delante. El otro no puede enterarse de lo que me ocurre si no soy capaz, por la palabra, aprehender mi mundo interior y salir de mí y expresarme al otro, ¿no? Expresarme, expresar, presar, aprisionar y sacarme fuera. Eso es lo que hace la palabra. Cuando este movimiento, esta dinámica es sincera y el otro así lo percibe, el otro tiene por respuesta lo mismo. Él pone también su mundo interior frente a mí. Ocurre algo interesante, ¿no? Cuando yo tengo una palabra mentirosa, me desfiguro. Y lo que salgo o lo que sale de mí es simplemente una careta, porque no es lo que realmente pienso, siento, no es lo que realmente me pasa. La palabra es mentirosa. Pero cuando la palabra es auténtica, cuando la palabra es verdadera, cuando realmente he aprehendido mi mundo interior
y lo ofrezco con sinceridad al otro, la palabra me dona, la palabra me dona, la palabra me entrega al otro, la palabra me dispone para el otro. ¿Qué ocurre entonces? El diálogo es compartir la existencia. Y este diálogo es vital en los matrimonios, en los pololeos, en las amistades. Y este diálogo es vital en la oración con Dios. En la oración con Dios. Esto es lo que hace la palabra. Vayamos pensando si estas características son también las de la palabra de Dios. ¿Acaso Dios con su palabra, que es Jesucristo, no ha aprendido su mundo interior? ¿Acaso Dios con su palabra, que es Jesucristo que se encarnó, no nos está expresando su mundo interior? ¿Y acaso Cristo con su palabra, que entregó su vida, no está esperando también una respuesta adecuada para que yo también ante Él o para Él entregue mi vida? Dialogar es compartir la existencia. Somos seres relacionales. Este marco antropológico no lo podemos perder cuando hablamos de la Sagrada Escritura y de la palabra de Dios. Dios entonces hace exactamente lo mismo, porque Dios habla en la Sagrada Escritura en lenguaje humano. Esto lo vamos a especificar ahora en tres funciones de la palabra. La palabra humana, el lenguaje humano, tiene principalmente tres funciones. Una función informativa, que es la función objetiva del lenguaje, de la palabra. Es la función propia de un periodista, de un historiador, que está narrando lo que ocurre fuera de él. Lo está contando. Él no se involucra. Cuenta lo que está pasando fuera, simplemente. La segunda función de la palabra es convocar, y es una función social. Es la función propia del jefe, del formador. Es una función que emplea mucho el profesor, que tiene que convocar cambios, tiene que convocar, en el caso del profesor, a alumnos a realizar determinadas actividades o a inhibir determinadas acciones, a no realizarlas. La palabra tiene una fuerza enorme de cambio en relación con los otros, ¿no? Y en tercer lugar, la palabra expresa, que es la función subjetiva del lenguaje. Y aquí se trata principalmente de poetas o de poesía y de diarios de vida, ¿no? Cuando la palabra saca lo más íntimo, lo más nuestro, y lo ofrece al otro. Eso el otro no lo puede saber si no me digo, si no se lo digo, si no lo expreso. Es la función subjetiva de la palabra. Todo esto, una vez más, apliquémoslo a la Sagrada Escritura como palabra de Dios. Dios seguramente nos informa, pero también y principalmente nos convoca y nos expresa. Cuando uno se acerca a la Sagrada Escritura, generalmente se acerca desde la primera función. Buscamos en la Sagrada Escritura información. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué pasó con Jesús? Etcétera. Pero también a la Sagrada Escritura tenemos que ir porque la Sagrada Escritura es palabra de Dios que nos convoca, que nos une como sociedad, que nos une como comunidad, pero también que nos convoca a acciones nuevas, a disposiciones nuevas, a cambios fundamentales, a conversiones. Y la palabra de Dios expresa el misterio de Dios. Sin esta palabra yo no conozco a Dios, porque Dios con su palabra, que es Jesucristo, se ha tomado a sí mismo y se ha manifestado, se ha puesto entre nosotros para que conociendo a Jesucristo conozcamos el misterio de Dios. Entonces, la Sagrada Escritura tiene también esta dimensión expresiva, ¿no? Que es la función subjetiva de la palabra de Dios. Siempre estas tres funciones no es que primero se emplee una y después se emplee la otra, siempre están interdependientes, de una pasamos a otra, de la otra a la tercera, etcétera, ¿no? Lo principal
es que la información, la convocación y la expresión, funciones de la palabra, están al servicio de la comunicación. La palabra es un medio de comunicación. La palabra no es lo esencial. Lo esencial es la comunicación. Y por eso empleamos la palabra. Con estas tres funciones: informar, convocar y expresar. Entonces, ya se nos pide un cambio de mentalidad respecto a la función del libro, ¿no? Antiguamente el libro era un objeto que había que leer para enterarse de las ideas del autor. Entonces, tengo un libro, lo leo, me enteré de lo que dice el autor. Actualmente el libro se considera como una mediación de comunicación entre el autor y el lector. El autor deja en el libro su concepción del mundo, sus sentimientos, sus ideas respecto a determinadas realidades vitales. El lector se enfrenta con esto, lee el libro como un medio para poder entender y dialogar con el autor. Esto también, una vez más, apliquémoslo a la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es un medio en el cual Dios deja impreso información, convocación y su misterio más íntimo. Al leer la Sagrada Escritura, lo que me importa es el libro en cuanto me lleva al diálogo con el autor del libro, con Dios, en cuanto me comunica con Dios, en cuanto hace posible este diálogo fecundo en el que Dios sale a mi encuentro mediante el libro y yo voy a su encuentro mediante el libro de la Sagrada Escritura. Así es, entonces es la palabra de Dios escrita, ¿no? Son textos. Textos es una palabra latina que significa tejido. Textos en latín significa tejido. El texto es un tejido, vocabulario, gramática, sintaxis, ¿no? Significados. Todo al servicio de los significados que se me ofrece como mediación de diálogo y comunicación por parte de Dios. Poco a poco entonces estamos abriendo el tema de la Sagrada Escritura a la dimensión de la relación y de la comunicación, que es el propósito de la Sagrada Escritura. Vamos a ver qué pasaba con Jesús, ¿no? Y vamos a ver cuáles eran las funciones de la palabra que en el Nuevo Testamento encontramos en relación con Jesús y la palabra. Jesús es la palabra de Dios, la palabra del Padre, y Él viene a nuestro encuentro. Él se hace peregrino con cada persona y familia. La palabra se hizo carne. Esta palabra que informa, convoca y expresa, que es una persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo carne. Se puso en medio nuestro como palabra para informar, para convocar y para expresar. No estamos solos. Esta palabra de Dios con nosotros construye historia de salvación. Jesús es la palabra que expresa a Dios. Sin Jesús no hubiéramos conocido a Dios. Dios se da a conocer mediante Jesús. El Padre se dice por Jesús y nos desvela, nos muestra su misterio. Mateo 11, te alabo Padre porque has revelado todo esto a los pequeños. Gracias a la palabra que está en la Sagrada Escritura, que la Sagrada Escritura contiene, podemos conocer a Dios. Y cuando uno conoce a Jesucristo, que es el hombre perfecto, que es el prototipo de humanidad, cuando uno conoce a Jesucristo, que es el prototipo de humanidad, nos conocemos perfectamente a nosotros. Es imposible conocer bien a Jesucristo, es imposible conocer auténticamente a Jesucristo sin conocernos nosotros mismos. Jesucristo es el modelo, el prototipo de humanidad. Gracias a Él me puedo conocer y llegar a mi más íntimo misterio, a mi destino,
al sentido de la vida, a mi origen. Jesús es palabra, según vemos en el Nuevo Testamento, que convoca con autoridad. La gente se pregunta, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad, manda a los espíritus impuros y le obedece, ¿no? Es una palabra que comparte un proyecto y no solo lo comparte, no solo lo informa, que es el reino de Dios, el proyecto del reino, no solo lo informa, es que lo realiza. Porque el reino de Dios es destrucción del mal, destrucción del pecado, destrucción de los espíritus impuros. Y eso es lo que hace Jesús con su palabra. El reino de Dios es vocación de comunión, es invitación a la comunión con Dios. En el reino de Dios entramos en comunión con Dios y comunión con nosotros mismos. Esa es la palabra, ese es Jesús. Cuando uno lee la Sagrada Escritura, entonces, tendría también que encontrar en la Sagrada Escritura esta dimensión de comunión. Y la Sagrada y Jesucristo, que es palabra, vuelve al Padre, ¿no? Y nos lleva con Él. Jesús se hace uno de nosotros, entrega su vida por nosotros, nos asume como somos, como humanidad pecadora pero redimida, y así nos conduce al Padre. Todas las criaturas en el ser humano en Cristo y Cristo para el Padre, dice Pablo. Dios nos recibe, nos preparó una morada junto a Él y nos regala, al final de los tiempos, nos regalará el don de la plenitud. La vida eterna es posible como plenitud de esta vida, ¿no? Como ven, entonces, se trata de una palabra que efectivamente va provocando transformaciones, cambios, que efectivamente va consiguiendo el proyecto salvífico del Padre. Es una palabra entonces que no solo se queda en buenas intenciones, no es una palabra que solo promete, es una palabra que realiza, que actúa, es una palabra que hace posibles cambios esenciales, porque encontrarse con Jesucristo es un cambio vital, esencial para uno. Pasamos a otro tipo de vida, pasamos a otro tipo de identidad, ¿no? Esto es lo que encontramos en la Sagrada Escritura. ¿Por qué encontramos esto en la Sagrada Escritura? Porque en la Sagrada Escritura encontramos a Jesús, y Jesús es la palabra que provoca todas estas realidades. Todo esto lo conocemos como historia de salvación. Historia de salvación. La Sagrada Escritura contiene una historia de salvación porque contiene a Jesucristo. ¿Cómo tendría que ser la lectura del Nuevo Testamento? Vamos a ver algunos presupuestos. La lectura del Nuevo Testamento, algunos presupuestos, ¿no? ¿Qué entendemos por Sagrada Escritura? Aquí hay una pequeña definición de Sagrada Escritura tomada particularmente de dos documentos, Dei Verbum, del Concilio Vaticano II, y de Verbum Domini, que es la exhortación del Papa Benedicto XVI. Verbum Domini y Dei Verbum. Y podríamos definir así la Sagrada Escritura. Es palabra de Dios transmitida por escrito. Que quede claro entonces de que la palabra de Dios no es solo lo escrito. La tradición también es palabra de Dios. Y la tradición es oral, ¿no? La tradición, igual que la Sagrada Escritura, es palabra de Dios. Pero cuando hablamos de la Sagrada Escritura, esta es una palabra de Dios transmitida por escrito. Y en cuanto se refiere a Jesucristo, en cuanto narra lo de Jesucristo, el Antiguo Testamento como promesa y el Nuevo Testamento como realidad, esta palabra está inspirada por el Espíritu Santo. La inspiración del Espíritu Santo no tiene que ver con cuestiones científicas, con cuestiones geográficas, con cuestiones históricas, porque estas cuestiones en la Sagrada Escritura están empleadas, usadas, según ellos lo entendían. Y claro, la progresión científica de entonces era muy mínima, o el Estado
científico, el biológico, la flora, la fauna, todo, la cosmogonía, era muy básico entonces, ¿no? Entonces, la inspiración tiene que ver fundamentalmente con Jesús y su mensaje. El Antiguo Testamento como promesa que prepara la venida de Jesús y el Nuevo Testamento como realización. Cuando se refiere a la historia de la salvación, que tiene por centro a Jesús, que tiene por gestor a Jesús, eso es siempre verdad. Está garantizado por la inspiración del Espíritu Santo. Esta Biblia nace en una iglesia y está al servicio de la iglesia. No es que unos autores escribieron el texto y luego lo entregaron a la iglesia. Es que en el seno de Israel, el Antiguo Testamento, y en el seno de la iglesia, el Nuevo Testamento, se forjó, se realizó. La Biblia es de la iglesia. Está confiada en la iglesia. Esto significa que la iglesia es la que mejor ayuda para comprender la Sagrada Escritura. Y está confiada la iglesia con el propósito de que podamos conocer a Jesús y ofrecer su salvación a todos. ¿Qué es la Sagrada Escritura? Palabra de Dios, transmitida por escrito, por inspiración del Espíritu Santo, confiada en la iglesia para conocer a Jesús y salvación de todos. Cuando hablamos, quizás esto puede ser un poco más complicado, ¿no? Cuando hablamos de palabra de Dios, siempre hablamos de Jesucristo. La Sagrada Escritura es palabra de Dios porque contiene a Jesucristo, porque habla de Jesucristo, inspirada por el Espíritu Santo. Todas las otras realidades son analógicas. Por ejemplo, cuando uno dice, la vida para mí es palabra de Dios, ¿no? De acuerdo, pero ¿por qué es palabra de Dios? Porque tú en la vida descubres a Jesucristo. Por eso es palabra de Dios, porque Jesucristo es la única palabra de Dios. También podemos decir, mi comunidad para mí es palabra de Dios, y está bien dicho. ¿Por qué? Porque yo en la comunidad descubro a Dios. ¿Pero por qué la comunidad es palabra de Dios? Porque la comunidad contiene a Jesucristo, porque ahí está presente Jesucristo. Porque cuando dos o más se juntan a orar, dice Jesús, ahí estoy yo. Lo que hace que las realidades que nosotros cristianos nos referimos como palabra de Dios es Jesucristo. Es la presencia de Jesucristo. En diferentes modos, ¿no? Hay un modo sacramental y otros modos, ¿no? Los sacramentos son palabra de Dios, porque nos ofrecen a Jesucristo, su cuerpo y su sangre en la Eucaristía, etcétera, ¿no? Entonces, la Sagrada Escritura tenemos que leerla desde esta perspectiva. La Sagrada Escritura es palabra de Dios en cuanto inspirada por el Espíritu contiene a Jesucristo. Por eso la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Si la Sagrada Escritura no contuviera a Jesucristo, no es palabra de Dios. Si la Sagrada Escritura no estuviera inspirada por el Espíritu para que nos revelara a Jesucristo, no es palabra de Dios. Esto entonces nos tiene que quedar súper claro, ¿no? La Sagrada Escritura es palabra de Dios porque consigna, contiene a Jesucristo. Entonces, cuando yo voy a la Sagrada Escritura, no es que me quiera encontrar con el evangelista Marcos, es que Marcos me transmitió a Jesucristo. Cuando yo voy a la Sagrada Escritura es que me quiero encontrar con Jesucristo. Porque la Sagrada Escritura contiene a Jesucristo y por eso es palabra de Dios. Veámoslo cómo funciona ahora esto en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos a Jesucristo palabra. Jesucristo palabra de Dios, encarnado, hecho uno de nosotros para informar, para convocar, para expresar el misterio de Dios. Jesucristo palabra. Y en el Nuevo Testamento esta palabra revela y anuncia. Entonces aparece la figura de Jesucristo en cuanto Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios que revela al Padre y anuncia su reino. Porque es palabra. En el Nuevo Testamento aparece Jesucristo reprendiendo a sus discípulos y educándolos. La figura que ahora tenemos en relación con Jesucristo es ser maestro. Es el maestro que va reprendiendo, ayudando a crecer en el discipulado a los suyos.
En la Sagrada Escritura tenemos a Jesucristo, palabra que llama, ven y sígueme, que provoca, que discute, que pone las cosas en su lugar, que es palabra con autoridad, no solo en relación con los milagros, sino también en relación con las enseñanzas. Palabra de autoridad en relación con fariseos, con sumos sacerdotes, con aquellos adversarios de Jesucristo. ¿Quién tenemos entonces? A Jesucristo bajo la figura de profeta, ¿no? En la Sagrada Escritura se van jugando todos estos roles que pertenecen a Jesucristo. Él es el Hijo de Dios, por eso su palabra revela y anuncia. Él es profeta como en el Antiguo Testamento, por eso su palabra llama, provoca. Él es maestro, por eso reprende y educa. Él, Jesucristo, cuida a los suyos, los acompaña y los trata de hermanos. Cuando le dice a María Magdalena, por ejemplo, ve a decirle a mis hermanos, refiriéndose a los discípulos. Jesucristo es el hermano que vive en horizontalidad con los suyos y comparte la vida con los suyos. Todo esto encierra el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento entonces no son relatos asépticos, es relato de una persona que es palabra que va mostrando todas las características, todos los rasgos propios en cuanto a palabra. Palabra que llama y provoca, reprende y educa, cuida, acompaña, revela, anuncia, palabra que alimenta la vida. Y es el servidor entonces, ¿no? Palabra que alimenta la vida. Como ven, en el Nuevo Testamento tenemos a Jesucristo palabra con estas características del lenguaje humano. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura es palabra de Dios en lenguaje humano. Si el lenguaje humano informa, convoca y expresa, Jesucristo en cuanto palabra informa, convoca y expresa. Nuestro acercamiento a la Sagrada Escritura no puede ser solo en razón de la información. Tenemos que dejarnos impulsar a cambios por la Sagrada Escritura o gracias al Nuevo Testamento, gracias a Jesucristo que me habla en el Nuevo Testamento, porque la palabra convoca. Tengo que motivar la oración, el encuentro con Jesucristo, hablar de amigo a amigo con Él, porque la palabra expresa. Y Jesucristo, que está en el Nuevo Testamento y es palabra, está expresando su propio proyecto, sus propios sentimientos y está expresando lo que el Padre anhela, lo que el Padre desea. La Sagrada Escritura entonces es un acontecimiento de comunicación y salvación. Esto no lo podemos perder nunca de vista. La Sagrada Escritura no es un libro. La Sagrada Escritura, inspirada por el Espíritu Santo, es un acontecimiento de comunicación y salvación. Veamos qué significa esto. Tenemos la Sagrada Escritura, yo me acerco a la Sagrada Escritura y me encuentro con vocablos, me encuentro con sintagmas, ¿no? Frases construidas en donde el artículo, el sustantivo, el adjetivo están bien puestos, en donde hay un sujeto y hay objetos o complementos, ¿no? En donde hay predicado, etc. En castellano me encuentro con un texto que entiendo, ¿no? Vocablos, sintagmas, y me encuentro con géneros literarios, ¿no? Y esto lo hacemos de modo natural. Si yo entiendo que esta es una parábola, seguro que la leo como parábola y no la leo como poesía. Si yo tomo un salmo, seguro que lo leo como poesía y no lo voy a leer como un texto histórico, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados a esto. Con esto me encuentro en la Sagrada Escritura, vocablos, sintagmas, género literario. A esto le llamamos superficie. Es la parte superficial de la escritura, ¿no? Si me quedo solo en esto, si yo soy una persona que no tengo fe, por ejemplo, y me interesa la historia, me voy a quedar solo en esto. No voy a encontrar a Jesucristo aquí, porque no tengo fe. Para mí la Sagrada Escritura no va a ser un acontecimiento de comunicación y salvación. Este lenguaje puesto en textos, en relatos, ya sabemos, por lo menos, ¿no? Cumple tres funciones: informa, convoca y expresa. Mi acercamiento a la Sagrada Escritura, una vez más lo indico, no puede ser solo
en razón de la información, también de la convocación y de la expresión, ¿no? Como se trata de un libro antiguo y muy diverso a nosotros, necesitamos reconstruir los contextos, reconstruir los escenarios que tenía Jesús en el siglo I en la Palestina de aquel tiempo. Es una sociedad agrícola preindustrial. Entonces, las realidades vitales de carácter humano, muchas de ellas son idénticas. El sentir pena, el llorar, el sentir alegría, la fiesta, todo lo que se refiere a sentimientos, todo lo que se refiere a disposiciones internas, como se trata de disposiciones humanas, es idéntico. El que siente tristeza en el siglo I siente tristeza en el siglo XXI, podemos saber de qué se trata, qué pasa con nosotros cuando eso ocurre, ¿no? Entonces, no es que esto sea tampoco tan extraño, pero hay otras cosas que sí son extrañas. El modo, por ejemplo, cómo comían, qué significaba comer en el siglo I, ¿no? La comensalidad de Israel en el siglo I tiene unos valores, tiene unos significados totalmente diversos al nuestro. Entonces, cuando uno lee o cuando Jesús me dice, el reino de los cielos se parece a una boda que un rey preparó para su hijo. El contexto me pide entender un poco lo que es la boda en el siglo I, porque se trata de un libro antiguo, se trata de un libro antiguo del siglo I, y aquellos autores y aquellos lectores originales nada tienen que ver con nosotros, fuera de estas disposiciones vitales a las que me refería. Pero estas otras cosas, ¿no? Cómo organizaban la vida, cómo eran sus relaciones, partiendo eran familias tremendamente patriarcales. De allí la necesidad de poder rehacer los contextos socioculturales de la Sagrada Escritura y de la vida. Bien, nosotros lectores creyentes nos encontramos con estos vocablos, género literario, sintagmas, que informan, convoca y expresa, ¿no? Y nosotros sabemos, lectores creyentes, que es Dios el que inspiró estas palabras, que es Dios el que a través del Espíritu Santo nos delineó el rostro de Jesucristo y el proyecto de Jesucristo. Para eso Dios asistió a los autores. Lo que tenemos en el centro de la Escritura es a Jesucristo. ¿Y a qué Jesucristo? A un Jesucristo, como veíamos antes en relación con el lenguaje humano, a un Jesucristo que quiere comunicarse con nosotros, a un Jesucristo que por mediación de la Sagrada Escritura, particularmente del Nuevo Testamento, se encuentra conmigo, se pone enfrente de mí, me invita al diálogo. Somos seres dialogales, seres que nos comunicamos, que entramos permanentemente en diálogo. Eso es lo nuestro, eso nos hace personas. Y Jesucristo, a través de la Sagrada Escritura, esto es a lo que me invita, a un encuentro con Él. Se trata entonces de un nivel superficial, vocablos, género literario, sintagmas, contextos. Se trata de un segundo nivel, todo esto está al servicio de la información, para convocar, para expresar. Y se trata de un nivel profundo. Aquí, al final, encuentro a Jesucristo. Hagamos la trayectoria al revés, ¿no? En lo más profundo de la Escritura tenemos el rostro de Jesús. Ahí está Jesús. Bien, Él me quiere informar, convocar y expresar. Segundo nivel. ¿Cómo lo hace? A través de vocablos, de sintagmas, géneros literarios, escritos por los autores, ¿no? Es esto último lo que tenemos que conseguir con la Sagrada Escritura. Esa es la finalidad de la Sagrada Escritura en cuanto a acontecimiento de comunicación y salvación. Entonces, porque en la Sagrada Escritura se reconoce la palabra de Dios que se dirige hoy al mundo, a la iglesia, a cada uno personalmente, verbum domini, BD es verbum domini, se reconoce la palabra de Dios que se dirige hoy al mundo.
En la Sagrada Escritura se reconoce la palabra de Dios. Ya sabemos que la palabra de Dios es Jesucristo, porque en la Sagrada Escritura se reconoce a Jesucristo que se dirige hoy al mundo. Nosotros no somos el pueblo del libro, somos el pueblo de la palabra. Y la palabra es Jesucristo. Y para acceder a la palabra tenemos que emplear correctamente, armonizar correctamente la fe con la razón. Si tú solo empleas fe, sin preocuparte, por ejemplo, de los géneros literarios de la Sagrada Escritura, aparecen los fundamentalismos, el fideísmo, esto dice la palabra de Dios y tiene que ser así, y esto es lo que realmente provoca, ¿no? Esto es lo que realmente hace. Sí, pero entiende que este es un género literario que hay que entenderlo de tal modo, ¿no? Entonces, ojo con esto, ¿no? Cuando solo me importa la razón y la fe la dejo de lado, el historicismo, el cientifismo. En Verbum Domini 36, el Papa Benedicto nos pide emplear correctamente la armonía entre fe y razón. Cuando esto ocurre, este libro, la Sagrada Escritura, porque contiene Jesucristo, se va a transformar en historia de salvación. Pero no solo porque sea libro. El libro es incapaz de salvar. Quien salva es Jesucristo, que el libro contiene, y con el cual, gracias a la fe y gracias al conocimiento adecuado de la Sagrada Escritura, me encuentro con Él. Él es la fuente de la salvación. Quien sale a mi encuentro entonces no es algo, no es un libro el que sale a mi encuentro. El que sale a mi encuentro es alguien por mediación de un libro llamado Sagrada Escritura. Es el Logos hecho carne, es la verdad que salva. El Papa Benedicto en el número 72 nos dice que la naturaleza propia de la Sagrada Escritura es comunicación, que el Señor ofrece a los hombres para la salvación. Eso en el número 45. Y en el 72, y así se profundice la relación con la persona misma de Jesucristo. Estas dos palabras son esenciales para entender la Sagrada Escritura: comunicación y relación. Nosotros personas somos seres de relación. En la Sagrada Escritura encontramos a Jesucristo con quien establecemos comunicación. Comunicación de ida y de vuelta. Jesús sale a mi encuentro, yo voy a su encuentro. Y si establecemos el diálogo, hay comunión de existencias. El diálogo sincero, el diálogo auténtico, como lo veíamos en relación con las funciones de la palabra o la dinámica de la palabra. Si nuestro diálogo es sincero, hay comunión de existencias. La Sagrada Escritura entonces cumplió su finalidad. Es para eso. ¿Qué función cumple la Sagrada Escritura en la Iglesia? Voy a ir un poquitito más rápido. En el centro de la Iglesia está Jesucristo. Él es el centro de la Iglesia. Y la Iglesia es una comunidad de discípulos misioneros que viven en la historia. A cada uno nos corresponde vivir un segmento de historia. Siglo XXI, Chile, como Iglesia, nos corresponde vivir este segmento de la historia de nuestro Chile como discípulos misioneros. No se puede pensar en discípulos misioneros que no estén insertos en la historia. La ley de la encarnación, Jesús se hizo historia, nos obliga a nosotros también a insertarnos en la historia como discípulos misioneros. Para que estos discípulos misioneros se encuentren con Jesucristo, para que estos discípulos misioneros escuchen la palabra de Jesucristo, que es Hijo de Dios, que es Maestro, que es hermano, es decir, una palabra que acompaña, una palabra que revela lo que veíamos antes, ¿no? Una palabra con autoridad. ¿Qué necesitamos? Lugares de encuentro. Necesitamos lugares de encuentro para comunicarnos con Jesucristo. Estos lugares de encuentro, por ejemplo, documento de Aparecida, DA es documento de Aparecida. En el número 246 en adelante, habla de varios lugares de encuentro. Primer lugar de encuentro que coloca Aparecida es las Sagradas Escrituras. Luego habla de la liturgia, la Eucaristía, los sacramentos como lugares de encuentro, la oración.
Bien sabemos que los pobres y marginados son lugares privilegiados de encuentro con el Señor. La piedad popular, dice Aparecida, un lugar de encuentro con Cristo. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo voy con fe a la Sagrada Escritura, si yo celebro la Eucaristía, si yo participo en los sacramentos, si yo hago oración, si yo veo en los pobres el rostro del Señor, me estoy encontrando con Cristo. Me estoy encontrando con Cristo, dicho de otro modo. A través de estos lugares de encuentro, Cristo Jesús sale al encuentro de su comunidad. Sale para comunicarse con su comunidad. Y su comunidad, a través de estos lugares de encuentro, se comunica con su Señor. Cuando leemos Lucas 24, que es el relato de Maús, hay 4 lugares de encuentro, ¿no? El primero es la vida narrada. Estos 2 discípulos se encuentran con Jesucristo y le cuentan a Jesús lo que les ha pasado. La vida narrada como lugar de encuentro. Jesús les explica las Escrituras y les muestra la tradición cristológica que tienen las Escrituras. El Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento tiene varios textos que se refieren a Cristo Jesús, al Mesías. Tiene una tradición cristológica. Eso Jesús lo saca a la luz. Luego la fracción del pan, que en lenguaje antiguo, el lenguaje de las primeras comunidades, fracción del pan correspondía a Eucaristía. Y de Emaús se regresan a Jerusalén, sin quedarse en Emaús. ¿Por qué? Porque en Jerusalén está la comunidad, el testimonio. El relato responde a esto en realidad. Este relato de Lucas 24, después de la resurrección del Señor, cuando los discípulos ya perciben que Jesús va a ascender al cielo, la pregunta es, ¿dónde, Señor, te encuentro? ¿Dónde, Señor, te encuentro? Y este relato de Lucas 24 responde a esta pregunta de la primera comunidad lucana, o de aquella comunidad lucana. La respuesta de Lucas lo encuentras en la vida, en la Sagrada Escritura, sacramento, fracción del pan, en la comunidad y en el testimonio. Son imprescindibles estos lugares de encuentro y evidentemente que tenemos que frecuentarlos. El discípulo misionero vive permanentemente empleando estos lugares de encuentro para encontrarse con Cristo Jesús. Y el discípulo misionero vive con un corazón tan abierto que permanentemente percibe cómo Jesús sale a su encuentro a través de estos lugares. A través del sacramento, de la confesión, a través de los pobres, los marginados, ¿no? No es que solo nosotros vayamos a Jesucristo por estos lugares de encuentro. Es que Jesucristo sale a nosotros también por estos lugares de encuentro. Todo esto no es imposible. Todo esto es sobrenatural, está más allá de lo natural. Entonces todo esto es imposible sin la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace posible este diálogo permanente mediante estos lugares de encuentro. Este diálogo en vista a la comunión. La acción del Espíritu Santo es imprescindible. No todos los lugares de encuentro son lo mismo, ¿no? Porque las presencias de Jesucristo no es la misma. La presencia de Jesucristo en el sacramento no es la misma que la presencia de Jesús en un pobre. La presencia de Jesús en la oración no es la misma que la presencia de Jesús en la Sagrada Escritura. Hay diferentes niveles de presencia. Diferentes niveles de presencia. Entonces no podemos hacer todo una sola cosa. La Sagrada Escritura, la Eucaristía, es lo mismo que la piedad popular. No, no es lo mismo. La presencia de Jesús es diversa. Por lo tanto, si la presencia de Jesús es diversa, no todos los lugares de encuentro tienen igual carácter. Algunos tienen carácter litúrgico solo, otros tienen, como la oración, por ejemplo, otros tienen carácter sacramental, el bautismo tiene carácter sacramental, la presencia de Jesucristo allí es diferente, por tanto, la Sagrada Escritura tiene también un carácter diverso a la oración, a los pobres, a los sacramentos, a la piedad popular, ¿no? Pero son lugares de presencia. Efectivamente, Jesús está allí. Bien, terminamos con la naturaleza y dimensiones de la animación bíblica de la pastoral.
Todo esto me parecía imprescindible para poder presentar la naturaleza y dimensiones. Este es el último momento de nuestro encuentro. Hemos definido la Sagrada Escritura como palabra de Dios, transmitida por escrito, por inspiración del Espíritu Santo, confiada a la Iglesia para conocer a Jesús y para la salvación de todos. Como lugar de encuentro, la Sagrada Escritura, ¿no? Es un lugar de encuentro con el Señor Jesús. Nosotros pertenecemos a la Iglesia, como discípulos misioneros, necesitamos encontrarnos con Jesús. La Sagrada Escritura es uno de los lugares de encuentro imprescindible, lo mismo que los sacramentos. No podemos prescindir de los sacramentos si queremos ser discípulos misioneros. No podemos prescindir de la Sagrada Escritura si queremos ser discípulos misioneros. Jesucristo es la palabra. Y Jesucristo tiene voz. Jesucristo tiene voz. Y la voz, la palabra, es fuente de sentido. Esto está en la Sagrada Escritura, particularmente en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tenemos que leerlo para poder escuchar la voz de Jesucristo, los significados, los sentidos que Jesucristo nos transmite y que significados que nos hacen cristianos, que nos permiten vivir una vida alternativa a la vida del siglo I, que le permitía a ellos, y que nos permiten, cristianos del siglo XXI, vivir una vida alternativa a la que vive mucha gente en nuestro mundo, en nuestro país. Es una voz que transmite significado, sentido. Jesucristo es la palabra, pero Jesucristo es un rostro. Es un rostro. Y este rostro está metido en la Sagrada Escritura, particularmente en el Nuevo Testamento. Está contenido, está consignado en el Nuevo Testamento, particularmente. Este rostro de Jesucristo. Pero cuando hablamos de rostro, inmediatamente aparece la idea de la comunión. Es un rostro que me invita a poner mi rostro ante Él. Un rostro que me invita a poner mi rostro ante Él. Y cuando se trata de comunión, se trata de enrostrarme. Jesús ya lo hizo. Jesús por su encarnación se enrostró. ¿Qué significa eso? Tomó nuestro rostro. Ahora nosotros, por la Sagrada Escritura, encontrándolo a Él en la Sagrada Escritura, podemos enrostrarnos, es decir, tomar su rostro sobre nosotros. Eso es comunión. Eso es la comunión. Los rasgos nuestros Jesús los adquirió. Los rasgos de Jesús tenemos que adquirirlos nosotros. La palabra tiene rostro. Jesús tiene rostro. Y no solo eso, la palabra necesita una casa. La palabra Jesucristo necesita vivir en una casa. Y esa casa es la iglesia. Y la iglesia tiene por función transmitir a Jesucristo para la salvación de todos. Esa es la función de la casa, que es la iglesia. ¿Esto qué significa? Volvemos de nuevo a nuestra definición y veamos entonces cómo plantear la animación bíblica de la pastoral a partir de estos tres elementos, de la voz, del rostro, de la casa. Jesús es voz, rostro y casa. Y esto está contenido en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, contiene a Jesús. En cuanto que es voz, en cuanto que es rostro y en cuanto que fue confiado a una casa que es la iglesia. Si la palabra de Dios está transmitida por escrito, significa que tenemos que aprender, captar, entender los significados del texto. Y para eso hay que escuchar la voz de la palabra, para poderla comprender, ¿no? Y la voz de la palabra son los textos bíblicos. Quien nos habla de Jesucristo son los textos bíblicos. La voz de la palabra son los textos bíblicos, inspirados por Dios. Y con sus sentidos, sus significados, me expresan a Jesucristo. Esto lo hacemos naturalmente. Cuando uno lee un libro cualquiera, uno no se queda con la palabra, te quedas con el significado de la palabra, ¿no? No te quedas con la palabra
comunidad, te quedas con la imagen, con lo que significa la palabra comunidad, ¿no? Y así permanentemente, cuando nos acercamos a un libro. Bueno, esto también pasa con la Sagrada Escritura, ¿no? Jesucristo es voz. Esta voz está contenida en la Sagrada Escritura. Nos acercamos a la Sagrada Escritura para escuchar la voz de Jesucristo. ¿Y cuáles son o cuál es la voz de Jesucristo? Los sentidos y los significados expresados por sus autores. Esa es la voz de la palabra. Los sentidos y los significados, o los significados expresados por sus autores. Jesucristo tiene un rostro. La Sagrada Escritura tiene un rostro. El Nuevo Testamento tiene el rostro de Jesucristo. Jesucristo es rostro humano de Dios. Esto tan lindo de Juan Pablo II. Rostro humano de Dios y rostro divino del hombre. ¿Para qué es rostro? Para encontrarnos y para que podamos vivir en comunión con Él. Entonces, ¿cuándo de verdad leo con fe la Sagrada Escritura? Cuando yo, rostro, me encuentro con el rostro del Nuevo Testamento, que es Jesucristo. Y su rostro, ante mi rostro, inicia el diálogo, el encuentro, en razón de la comunión. Y luego está confiada la Iglesia para salvación de todos. Para poder leer convenientemente la Sagrada Escritura tenemos que amar la Iglesia, querer la Iglesia, pertenecer a esta casa que es la Iglesia. Porque a esta casa se le dio el don del Espíritu para comprender adecuadamente la Sagrada Escritura y para anunciarla. Cuando, repito una vez más, cuando hablamos de comprender adecuadamente la Sagrada Escritura, decimos para comprender a Jesucristo, que la Sagrada Escritura contiene, y para anunciar a Jesucristo en cuanto salvación. Todo esto es gracias al don del Espíritu que pone en nosotros la fe. Sin este don del Espíritu, la Sagrada Escritura se transforma en un libro histórico, en un libro interesante, en una novela. Nada más que eso. Gracias al don de la fe que nos regala el Espíritu Santo, podemos escuchar la voz de la palabra, contemplar el rostro de la palabra y pertenecer a la casa de la palabra. Escuchar la voz para comprenderla, contemplar el rostro para vivir con él, en él, pertenecer a la casa para anunciar. Fíjense que aquí tenemos delineadas las actividades propias, específicas de la animación bíblica de la pastoral. Si la Sagrada Escritura es lo que decimos, palabra de Dios transmitida por escrito, y esto es lo que tenemos que hacer con la Sagrada Escritura, la animación bíblica de la pastoral es ofrecer esto: enseñar a escuchar la voz, enseñar a contemplar el rostro, enseñar a pertenecer a la casa para anunciar la palabra. En eso consiste la animación bíblica de la pastoral, en hacer un camino juntos con nuestra gente, para escuchar la voz, contemplar el rostro, pertenecer a la casa. Esto es lo que decimos en la siguiente diapositiva. Esta diapositiva la paso rápidamente. La Sagrada Escritura es espada de dos filos, es lámpara. La Sagrada Escritura es equipaje de vida. La Sagrada Escritura es agua. Las tres dimensiones de la Sagrada Escritura. La misma definición de antes: palabra de Dios transmitida por escrito por inspiración del Espíritu Santo para conocer a Jesús y para salvación de todos, ¿no? Ahí hay algunos textos que nos ayudan. Entonces, la primera dimensión de la animación bíblica de la Escritura, de la animación bíblica de la pastoral, la primera es la dimensión de conocimiento. Conocer los significados, conocer la voz. Recuerden, la voz de Jesucristo contenida en la Sagrada Escritura son los significados, los sentidos. La animación bíblica de la pastoral ayuda a conocer estos significados, estos sentidos. ¿Por qué? Porque hay que interpretar la Sagrada Escritura para poder reconocer a Jesús de Nazaret, no a cualquier Jesús, no inventar a mi Jesús. Hay que sacarle el texto a Jesús, no poner en el texto a Jesús. De repente hacemos esto segundo, ¿no? A mí me parece que es tal cosa, pero a ti te parece.
Tratemos de interpretar, de conocer adecuadamente, ¿no? Para reconocer a Jesús que sale a nuestro encuentro. La segunda, aquí se trata entonces de una lectura creyente de carácter sapiencial. Una lectura creyente de carácter sapiencial. Cuando hablamos de riqueza performativa, estamos hablando de la riqueza o de la fuerza de cambio que tiene la palabra, ¿no? La riqueza de cambio, de transformación que tiene la palabra. Eso significa riqueza performativa, de la que habla también el Papa Benedicto XVI. La palabra tiene una fuerza enorme de cambio, siempre y cuando acceda a ella desde la perspectiva sapiencial. Fíjense que esto es interesante. ¿Por qué? Porque uno dice, pero esto para mí es imposible. No, no te están pidiendo que seas un exégeta, un intérprete de la Biblia, no te están pidiendo que seas un historiador, un conocedor de las lenguas, no. El Espíritu Santo te da sabiduría necesaria para que puedas interpretar adecuadamente la Sagrada Escritura. De modo que vivas esta dimensión del conocimiento. La segunda dimensión es la de la comunión. Es un rostro, ¿no? Es un rostro que me pide dialogar, que sale a mi encuentro. Es un rostro al que yo quiero encontrar para dialogar con él. Entonces, este rostro es siempre actual. Se trata de actualizar la persona de Jesús, actualizar su mensaje. Se interpreta para actualizar. La palabra de Dios es una palabra para hoy, porque Cristo está resucitado. Cristo no es un cadáver. El Cristo que vive en la Sagrada Escritura es el Cristo resucitado, el de hoy y de aquí. Con Él me tengo que encontrar. Y poner esa palabra en la vida de hoy. Se trata entonces de una lectura creyente para el diálogo con Cristo Jesús. La tercera dimensión de la Sagrada Escritura es de evangelización. En la casa se anuncia a Cristo. En la casa se recibe, en la casa de Jesús, que es la iglesia, se recibe la salvación. Y en la casa de Jesús se aprende a evangelizar a Cristo, ¿no? Por eso hablamos de iglesia en salida. No es que sea posible vivir fuera de la iglesia. Necesitamos vivir en la iglesia. Pero no podemos vivir toda la vida protegidos por una iglesia con fronteras rígidas. En la iglesia se vive para adquirir, recibir el don de la salvación. Y de la iglesia se sale para anunciar a otros que Cristo me ha salvado, nos ha salvado. Dar testimonio atrayente del que es camino, verdad y vida, y estamos hablando de la fuerza transformadora de la Sagrada Escritura. ¿Cómo ofrecer, entonces, la pregunta es cómo ofrecer la Sagrada Escritura para que tu palabra dé vida, para que tu palabra nos dé vida, ¿no? Aquí tenemos una manera de comprender las tres dimensiones de la animación bíblica de la pastoral. Ya sabemos que la Sagrada Escritura es palabra escrita de Dios, la dimensión del conocimiento. Sabemos que la Sagrada Escritura está inspirada por el Espíritu Santo, la dimensión de la comunión. Nos presenta un rostro que es actual, que me pide diálogo hoy, que me pide comunión hoy, que me pide actualización hoy. Y la Sagrada Escritura está confiada a la Iglesia para la salvación, es la dimensión de evangelización. Estas son las tres dimensiones de la animación bíblica de la pastoral. Cuando hay una animación bíblica de la pastoral, se preocupa entonces los agentes pastorales, se preocupan de la dimensión del conocimiento, de la dimensión de la comunión y de la dimensión de la evangelización. La Sagrada Escritura no solo tiene dimensión de conocimiento, no solo es un catálogo de información, es una invitación a la comunión y es una invitación a llevar la salvación que la Sagrada Escritura contiene, porque contiene a Jesucristo, a las demás personas. Ahora, dentro de la pastoral de conjunto y pastoral orgánica, esto lo dejamos y terminamos con lo siguiente. Fíjense, por favor, cómo entender
la animación bíblica de la pastoral. Dentro de la pastoral de conjunto se entiende así la animación bíblica de la pastoral. En la pastoral de conjunto hay varias pastorales: catequesis, pastoral juvenil, pastoral social, pastoral vocacional. Cada una de estas pastorales accede a la Sagrada Escritura, cuando quiere y como desea. La catequesis se nutre de la Sagrada Escritura, la pastoral de la salud se nutre de la Sagrada Escritura, pero puede que el diaconado en algún momento histórico, en alguna diócesis, nada tenga que ver con la Sagrada Escritura. Generalmente es instrumental el uso que hacemos de la Sagrada Escritura. Nos sirve para iniciar una reunión, la Sagrada Escritura luego no tendrá nada que ver con la reunión, y nos sirve para cerrar la reunión, ¿no? Entonces, cada una de las pastorales se va nutriendo conforme estime conveniente de la palabra de Dios contenida, la palabra de Dios que es Jesucristo, contenida en la Sagrada Escritura. Esto ocurre con la pastoral de conjunto. La palabra de Dios es solo la savia, ¿no?, que anima, fortalece a cada rama, siempre y cuando la rama lo quiera. Siempre y cuando pastoral social, pastoral vocacional lo quiera, pastoral juvenil de repente no lo quiso, pastoral familiar tampoco lo quiso, ¿no? Conforme vayan viendo la posibilidad, lo van empleando un tiempo sí, otro tiempo no, se van acercando a la Sagrada Escritura. Esto es pastoral de conjunto. Y esto es pastoral bíblica. Esto es pastoral bíblica, ¿no? Cada uno se va nutriendo conforme lo desee. En cambio, la animación bíblica de la pastoral es otra cosa. En una pastoral orgánica, ya no en una pastoral de conjunto, la Sagrada Escritura es la savia del árbol que llega necesariamente a cada una de las pastorales. Ninguna pastoral puede prescindir de esta savia, como no puede prescindir de la Eucaristía. La catequesis no puede decir nosotros nos dedicamos a catequizar, no nos dedicamos a celebrar la Eucaristía. No, es que tampoco puede decir nosotros nos dedicamos a catequizar, no nos preocupamos de la Sagrada Escritura. Porque comunican a Cristo. La Eucaristía, la Sagrada Escritura, comunican realmente a Cristo. Y no puedo prescindir de Jesucristo. En una pastoral orgánica, entonces, la Sagrada Escritura está en la raíz, está en la base, es la savia, ¿no?, que alimenta todas las pastorales. La palabra de Dios es la savia del árbol. Se puede utilizar la Biblia del Selam para poder acceder a la Sagrada Escritura. Hay algunos libritos también del Selam que nos permite conocer mejor la animación bíblica de la pastoral. La animación bíblica de la pastoral, su identidad y misión, la palabra de Dios, el corazón de toda actividad eclesial, crecer con la lectura de la palabra de Dios. Acaba un sacerdote amigo uruguayo, acaba de hacer una tesis doctoral sobre la animación bíblica de la pastoral, y el Selam también vende estos 3 tomos, ¿no? Bien interesante para el que quiera profundizar mucho más, ¿no? Y luego también para aquel que quiera profundizar, el 2014 publiqué un libro que se llama Editorial Verbo Divino, así que con facilidad se encuentra aquí en Chile. Se llama La Palabra de Dios en la Vida y Pastoral de la Iglesia. Es una especie de manual de animación bíblica de la pastoral. Les agradezco enormemente la participación. Nos pasamos, perdón por el tiempo, nos pasamos, pero bueno, sé que me perdonarán